Hola, muy buenas noches para todas. Un saludo desde algunos kilómetros de distancia. Hoy vamos a hacer la sesión a través de este medio, un poco virtual y asincrónica. La idea de subirlo a YouTube pues, nos permite que cada persona logre pues, conectarse cuando quiere, según su disponibilidad de horario, según sus tiempos. Pues hace un poco de falta el encuentro presencial, ¿no? Desde aquí es un poco raro hablarle solamente a la cámara. Extraño mucho verles sus caras, saber si estoy un poco aburrido, saber si estoy como conectado con ustedes, poder hacerles algo de bullying, algunos comentarios personalizados, saber quién ha llegado, quién no, quién está conectado, eso hace mucha falta. Pero pues es muy rico también aprovechar estas nuevas tecnologías, estas formas diferentes de aprendizaje, especialmente pues en estos procesos que manejamos en Uniminutos semi-virtualizados. También son ventajas que nos dan estas nuevas formas de estudiar que tenemos que aprovechar. Hoy puntualmente vamos a trabajar sobre un tema que es el de paradigmas, haciendo un pequeño recorrido sobre algunos de los temas que hemos visto a lo largo de esta asignatura y hacer un pequeño abrebocas a un programa de posgrado que tiene la universidad, que es el Diplomado de Espacios de Encuentro, un poco para dejarlas eh, curiosas sobre este programa y un poco picadas sobre el trabajo comunitario que se realiza en Uniminuto. Bueno, y resalto que es en la Uniminuto porque especialmente con psicología pasa que no es lo mismo estudiar psicología aquí en la Minuto que estudiarla en la Javeriana, en la Nacional, en los Andes, que estudiarla en lo que sea en cualquier otro lado porque precisamente el paradigma cambia. La palabra paradigma se remite hace mucho tiempo refiriéndonos a ejemplo, se nos remite al hecho de utilizar un ejemplo dentro de una categoría en especial. Puede hacerse referencia a algo que se toma en términos de modelo, entonces el paradigma de Tan es un modelo que le abre, digamos, la mirada o la forma de realizar cierto tipo de cosas a, a, a la categoría, un efecto típico de la categoría. Sin embargo, después de 1960, no hace mucho realmente, la noción se amplió para hacerla parte, la palabra paradigma, hacerla parte del vocabulario científico, especialmente en términos epistemológicos. Bueno, y esto lo realiza propiamente un filósofo que se llama Thomas Kuhn. Sin embargo, pues muchos años atrás, muchísimos años atrás, desde Platón, observábamos la palabra paradigma para referirnos a algo del conocimiento, como una cosa estrictamente epistemológica. Platón se refiere a paradigma a los modelos divinos a través de los cuales las cosas terrestres están hechas. Ustedes recuerdan el mito de las cavernas y la propuesta de Platón era que este mundo que estamos viendo, esta realidad, es una copia imperfecta del mundo de las ideas. Y él nos decía el mundo de la parábola, no, bueno, la historia de la caverna se refiere pues a un personaje que está viendo en un muro un reflejo, unas sombras de lo que está sucediendo más atrás. Él no puede salir de la caverna, pero puede darse una idea de cómo es el mundo de verdad a partir de esas sombras que ve reflejadas en el mundo de la caverna. No puede ver entonces los colores del mundo, no puede ver la forma tridimensional del mundo, pero se hace una idea del mundo. Y eso nos permite de algún modo, aunque la idea hoy en día nos suena un poco rara, nos permite explicar alguna serie de cosas, entre otros, pues la representación en términos psicológicos de cómo es posible que siendo los perros, por ejemplo, los perros tan diferentes entre ellos, uno ve un chihuahua, una cosa que parece como de pilas, muy pequeño, frente a un gran danés, parecieran animales completamente distintos, pero cuando uno los ve, uno sabe que ahí hay un perro, aquí y allá. Incluso mmm, si a un perro le mochan una pata, y yo tengo la idea de que los perros son de cuatro patas, cuando veo un perro que se le ha mochado una pata, yo lo sigo reconociendo como perro.
Eso sucede, bueno, y lo podemos realizar también con los gallos, con los zorros, con los seres humanos, con cualquier cosa. Vemos, es una serie de copias imperfectas de una idea muy general que está en el mundo de las ideas y a través de esta pues podemos casi que comunicarnos entre nosotros o pensarlos. A esto se refiere un poco Platón con el término de paradigma. Es un modelo divino a través de las cuales las cosas terrestres que están ahí, lo que vemos, eh, puede resaltar. Sin embargo, Kuhn nos resalta en la revolución en la estructura de las revoluciones científicas, un famosísimo texto, nos refiere a cómo muchos científicos se refieren al hecho de ciencia normal y qué se valida para lo que es ciencia y lo que no es ciencia, lo que es otro tipo de conocimiento. Es decir, por un lado estaría como el esoterismo o la mirada religiosa, por un lado está el conocimiento cotidiano, pero para que algo lo consideremos científico, tiene que tener una serie de estructuras, una serie de características, pero estas no han sido las mismas a lo largo del tiempo. Tal es así que han habido muchas peleas entre qué se considera ciencia y qué no se considera ciencia. Este círculo de lo que es y no es ciencia, entonces se define curiosamente a través de otros científicos. Suena un poco raro, ¿no? Entonces, ¿qué es ciencia? Lo que los científicos dicen que es ciencia. ¿Mm? Parece un asunto circular, ¿no? ¿Y quiénes son los científicos? Los que hacen ciencia. Sin embargo, esto pues nos ha permitido pues ponernos de acuerdo, validar qué consideramos como un conocimiento válido y no. En diferentes momentos, en diferentes tiempos, hay cosas que se han considerado válidas dentro de lo que es ciencia y cosas que no se han considerado válidas. El ejemplo más bello, bueno, más cercano a nosotros, lo explican J y K, los personajes de Men in Black en la primera entrega, en el primer tomo, cuando K, el viejo, le está explicando a J, el nuevo recluta, que hace mucho tiempo la gente pensaba que la Tierra era plana, y que hace muchísimo tiempo la gente pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y le dice, bueno, hace unos minutos tú sabías que estábamos solo en el universo. Imagínate lo que vas a saber más adelante. Y con esto se refiere un poco KAJ para decirle que a medida en que vamos descubriendo cosas, nuestra forma de ver el mundo cambia y cambian cosas bien complejas, bien considerables. Y sin embargo el mundo mantiene una estructura, mantiene una solidez, mantiene una línea de pensamiento. Es decir, el hecho de que hayamos cambiado nuestra concepción de la mujer ha sido bien importante, bien influyente en nuestras relaciones interpersonales. El hecho de que hayamos considerado unos cambios en las democracias, unos cambios en las clases sociales, el hecho de que hayamos considerado unos cambios en las formas de ver el mundo, y aún así el mundo como que tan sigue su curso. Esto pues se debe a que los paradigmas no cambian de la noche a la mañana, no cambian de repente, sino tienen, bueno, una revolución, pero una continuidad al mismo tiempo. Es bien curioso el término paradigma porque pues se refiere también, entre otros modos, al cristal con el que se mira. Si yo tuviese estas gafas de color azul, voy a ver el mundo como si fuera azul. Si yo las tuviera amarillas, las voy a ver como si estuvieran amarillas. Hay una frase típica que nos dice que uno no ve lo que quiere, sino lo que quiere ver. En epistemología decimos que usted no ve lo que quiere, sino lo que puede ver, lo que los elementos culturales y sus herramientas y su capital intelectual le permite ver, no otra cosa. Y así es, así resulta. Cuando usted estaba bueno,
terminando el colegio veía el mundo de una forma, veía las relaciones humanas de una forma, veía el aprendizaje de una forma. De un momento a otro usted entró a estudiar psicología y voilà, se encontró en el conductismo con una serie de herramientas intelectuales bellísimas que nos permiten explicar el aprendizaje y el comportamiento de los seres humanos a través del condicionamiento clásico. Y cuando usted está en primero y segundo semestre, resulta una cosa muy rara y al mismo tiempo muy bella, porque usted va por el mundo y todo pareciera un condicionamiento clásico. Ah, ¿por qué me gusta esta persona? Porque me condicionó a tener una respuesta emocional. Ah, pero yo porque tengo la maña de rascarme la cabeza todo el tiempo mientras hablo. Ah, porque usted en algún momento condicionó una respuesta operante a rascarse la cabeza para reducir ciertos estímulos de ansiedad. Y todo pareciera tener que ver con el condicionamiento. Usted está mirando el mundo a partir del paradigma del conductismo. Después usted encuentra otra materia que tiene que ver, por ejemplo, con el psicoanálisis y todo pareciera que tiene que ver con el asunto del inconsciente, con el asunto del ello, con el asunto de la cultura, con los mecanismos de represión, todo pareciera tener que ver con ellos. Es decir, el paradigma es de algún modo la cosmovisión, la forma con la que yo veo el mundo. Ahorita ya que todo el mundo está a estas alturas del semestre, ustedes están en séptimo, octavo, ya muchas personas tienen ciertas afinidades con algunas corrientes, con algunas visiones de la psicología y se permite entrever los paradigmas con los que hablamos. Si hablamos, por ejemplo, con una persona de un paradigma feminista, todo tiene que ver con la diferencia de género, todo es género. Esto a veces puede sonar un poco cansón para la persona que no está familiarizada con el feminismo, ¿no? Porque todo el tiempo nos va a decir que las diferencias del comportamiento humano y el comportamiento social se explican a partir de las diferencias de género y a partir del patriarcado, y el patriarcado es lo que está revisando la forma como el mundo ve el mundo y el feminista ve el mundo a partir de ese patriarcado y de sus relaciones con el feminismo. Si vemos en ciertas políticas, especialmente de izquierda, pareciera que todo, absolutamente todo, tiene que ver con clases sociales. Es decir, pero es que el agua, pero es que el desarrollo ambiental, sí, pero es que el desarrollo ambiental ha sido producto de la explotación de las clases altas sobre otro tipo de clases. La explotación de los recursos se ha centralizado en las clases altas, dejando por fuera, excluyendo a las clases menos favorecidas del acceso a esos recursos. Pero yo ¿por qué estudié esto y no otra cosa? Porque usted vive dentro de una clase social y tiene una serie de preguntas. Si su clase social fuera otra, usted estuviera estudiando otra cosa, se estaría preguntando otro tipo de cosas, accedería incluso a otro tipo de capitales culturales, tendría otra forma de ver el mundo. Hay muchos paradigmas, ¿no? Hay muchas formas de ver el mundo. En últimas, en usted confluyen muchos paradigmas al mismo tiempo, pero intelectualmente hay ciertos paradigmas que jalan, que dominan su forma de validar lo que es conocimiento y sobre todo su forma de validar lo que es ser ciencia o hacer ciencia. Dentro del paradigma científico, por ejemplo, no sé si recuerdan a principios de clase que hablábamos que existen tres formas de hacer ciencias, de acuerdo pues, con un filósofo famosísimo que se llama Habermas, un paradigma positivista, un paradigma crítico y un paradigma crítico pragmático. Dentro del paradigma positivista se valida lo que es ciencia en tanto que haya experimentación, en tanto que el conocimiento sea objetivo, en tanto que el conocimiento sea generalizable, en tanto que todo sea medible, en tanto que todo sea objetivo, en tanto que todo sea positivista en esos términos. Más adelante otro tipo de personas validan el conocimiento de una forma pues completamente distinta y los validan más a partir de las redes de significados más que de la objetividad y la experimentación que se hace.
Eso hace entonces que entre estos dos grupos de personas, los científicos positivistas, por ejemplo, un conductista, y los científicos más cualitativos, eh, terminen teniendo una visión diferente de la ciencia y terminen validando la ciencia a través de mecanismos completamente distintos. Entonces, pues, para un conductista va a ser muy importante la experimentación, muy importante la medición, cosa que a un psicoanalista no le parece tanto. Un psicoanalista va a validar el conocimiento a la luz, pues sí, de lo empírico, de los resultados que ha tenido, pero de una serie de un entramaje de redes de significados y significantes que se han construido propiamente en Occidente y que se han venido pues construyendo históricamente. Una forma muy diferente de ver el mundo. Bueno, habrán visto pues diferentes escuelas psicológicas y cada uno tiene como su paradigma, su forma de validar el mundo. ¿Cómo es el paradigma que estamos construyendo, que validamos dentro de la psicología social comunitaria? Nosotros iniciamos en algún momento hablando de la psicología anglosajona y como de la psicología social anglosajona, y esta pues tenía una forma de ver el mundo muy particular. Bueno, hay diferentes escuelas, la de Chicago y la de Iowa, buscaban validar el conocimiento social de formas diferentes. Desde la psicología social comunitaria, especialmente lo que estamos desarrollando en Latinoamérica, el paradigma científico empieza a cambiar bastante. Sobre todo en nuestra concepción de la realidad. Y es muy interesante ver eso, ¿no? Dentro del paradigma positivista, el mundo científico tal y como lo ve alguien de las ciencias naturales, un físico, un químico, un conductista o alguien de la ciencia cognitiva, va a señalar que el mundo es objetivo, es una única realidad que es para todos, que si yo en algún momento me doy la espalda, la realidad sigue ahí, va a seguir existiendo y no importa si yo cierre los ojos, ahí está esa realidad. Y no solo si yo cierro los ojos, sino lo ve un sujeto, lo ve otro sujeto, es la misma realidad, porque finalmente es una realidad objetiva para todos. Cosa diferente a lo que trabajaría ya no un positivista, sino una persona dentro de un paradigma crítico, de un paradigma cualitativo, que resaltaría que la realidad no es la misma para todos, porque la realidad se interpreta, y en la medida en que la realidad se interpreta no hay una sola realidad, sino hay múltiples realidades. Entonces es bien diferente pensar entonces desde una ciencia que acepta una única realidad objetiva a una ciencia o un paradigma que acepta múltiples realidades, porque entonces desde aquí solo hay una, una realidad objetiva que es la válida, la interpretación queda en un segundo plano, versus entrar a ver las realidades o múltiples realidades y cómo éstas se entrecruzan eh, con diferentes interpretaciones. No sé si recuerdan hace mucho tiempo un pequeño gráfico en el que señalábamos tres tipos de realidad. Una realidad objetiva, tal cual es, una realidad cultural y una realidad subjetiva. Vamos a ver si se ve un poco el grafiquito que estamos haciendo aquí. Bueno, sí, hay más o menos. Entonces hay una realidad objetiva y hay una realidad cultural. A veces cada cual está como por su lado y hay un punto en el que se unen en algún momento, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, la realidad cultural nos decía que el mundo, que el sol giraba alrededor de la Tierra, aunque la realidad objetiva sea otra. Hoy en día ese conocimiento pues está acá, se cruza con los dos y en algún momento pues se cruza con nuestra realidad subjetiva. Y el asunto de la realidad subjetiva nos abre además a la mirada pues de estas múltiples interpretaciones de lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que es válido.
Si usted llega a tener algún paciente esquizofrénico, por ejemplo, y él le puede estar diciendo, doctor, es que me está caminando un escorpión sobre el brazo. Y él objetivamente sabe, bueno, sabe que objetivamente el escorpión no está ahí, pero él lo siente, en algún momento lo escucha y lo ve, está alucinando, está dentro de su realidad subjetiva y no le está mintiendo. Tal es así que si le conectamos un tag en el cerebro, efectivamente se activan las partes del cerebro que tienen que ver con el procesamiento de la sensibilidad y de las áreas de procesamiento sensoriomotriz. Si no estoy mal, esto se ubica en unos lóbulos, ustedes saben cómo es la cosa cruzada y tal. Paradigma. Entonces, estos paradigmas positivistas versus los paradigmas cualitativos o críticos, pues todavía pelean mucho entre sí, hay mucha discusión entre ellos, todavía domina mucho el paradigma positivista y hay muchísima más investigación de carácter cuantitativo, de carácter experimental que de carácter cualitativo. Pero dentro de esta nace un paradigma que quiere dar un paso más allá y decir que no solo se trata de una realidad objetiva para todos, tampoco se trata de múltiples interpretaciones de esa realidad, sino que esto es una realidad que se construye. Y desde ahí nos paramos en la psicología social comunitaria. Eso es bien, bien, bien bonito. Porque entonces no es una realidad que esté dada a la que usted tenga que interpretar y manejar con ellas, ni tampoco resignarse a ellas, sino es una realidad que entre todos estamos construyendo. Eso implica incluso un carácter un poco más optimista, un poco más activo del sujeto que hace investigación y del sujeto, pues del ciudadano de a pie, porque entonces el ciudadano de a pie no le llega una realidad social, la construye. Es decir, no es solo usted como colombiano que le tocó un país, le tocó un lenguaje, sino que participa de ese país, participa del lenguaje, construye el lenguaje. No eligió hablar español, pero cada vez que dice groserías favorece cierto tipo de palabras en el español. Cada vez que utiliza ciertos verbos regulares o ciertas palabras, construye ese tipo de realidades. En algún momento pues se hacen cierto tipo de neologismos, como la palabra saberes, que lentamente la RAE la empezó a utilizar en la medida en que todos, la RAE la empezó a aceptar en la medida en que todos la utilizamos. Es bien curioso, ¿no? Un mundo que se construye implica una realidad y un paradigma completamente diferente del investigador y del ciudadano. Entonces no es lo mismo que usted incluso se sitúa a usted mismo como una persona de, ay, que me mira la ley, es que nosotros nos hacen la ley para molestarla, es que los dirigentes nos tienen fregados con la ley, porque usted puede proponer proyectos de ley, usted construye esa ley también, y la construye dentro de la democracia a través de dos modos. Por un momento, pensando en la democracia representativa, usted elige quiénes hacen esas leyes, lo que implica pues participar en la elaboración de las leyes, y usted puede también proponer un proyecto de ley. Usted puede en algún momento sentarse, escribir, no estoy de acuerdo con tal cosa, no estoy de acuerdo con tal otra, y proponer una nueva ley. Un ejemplo clásico fue la ley anticorrupción, que fue todo un movimiento ciudadano pues, en el que se jaló, ¿no? desde el Partido Verde, pero es un proceso de un movimiento ciudadano o el movimiento civil que estamos viendo ahorita con esta serie de protestas y de paros. Lo que se busca pues es un cambio social, un cambio de leyes, una forma de mostrar que no estamos de acuerdo con la ley de financiamiento, con la ley de pensiones y que se necesitan otro estilo de propuestas. Esto es parte de considerar que el mundo no es el mundo que te tocó, sino el mundo que se construye. Y eso lo trabajamos desde la psicología social comunitaria, un mundo que se construye. Desde ese punto de vista, también implica que la relación epistemológica no es una relación sujeto-objeto, no es una persona que mire un objeto y lo pese, lo mire, que además es un objeto independiente de la realidad, el mismo para todos,
porque desde el punto de vista positivista, pues lo que implica es el objeto, lo que importa es el objeto. Lo necesariamente bello de hacer ciencia es hacer ciencia sobre el objeto, pues es lo importante. Pero en las ciencias cualitativas y especialmente en las ciencias humanas, nuestras relaciones no son con objetos, no estamos estudiando piedras, no estamos estudiando el agua, no estamos estudiando las nubes, no estamos estudiando estructuras de los puentes, estamos estudiando a otros seres humanos. Entonces no se da una relación sujeto-objeto, sino una relación sujeto-sujeto. Y en ese sentido, implica también pensar que el otro, la persona con la que yo estoy investigando, mi comunidad, tiene un conocimiento que también es válido. Que no soy yo el psicólogo comunitario salvador, el intelectual que sabe cómo es el mundo y que el otro no, sino que el otro también tiene un conjunto de saberes, una forma de ver el mundo que es válida y mi deber también es pues, rescatarlo. Y ahí entonces implica una relación con el otro no solo más respetuosa, sino de reconocerlo y de buscar descubrir los conocimientos que tiene el otro, validarlos y valorarlos, darles un sentido, incluso en el sentido más emocional de la cosa, apreciarlos realmente. Eso implica entonces que nuestras relaciones con las comunidades son distintas. Por ejemplo, yo no llego a la comunidad, bueno, yo no debería llegar a la comunidad o llegar donde otro sujeto a convencerlo de algo, a decirle que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que pensar de tal forma. No, porque el otro también tiene una forma de pensar válida. Y así como mi forma de pensar responde a una historia, a unas lecturas, a una formación que he tenido, la forma de pensar del otro también responde a una historia. Y está ahí de un modo adaptativo, está ahí porque ha sido válido, ha sido funcional para la otra persona pensar así. Entonces no tengo que llegar a atropellarla ni a imponer mi fuerza, ni imponer por la fuerza mi paradigma, sino tengo que llegar básicamente en un proceso dialógico. Y si tú sales pensando como venías pensando, bien. Si cambias, bien. Si yo salgo convenciéndote, bien. Pero si salgo pensando una cosa diferente, ahí hay un asunto más valioso, más importante. Si yo salgo pensando diferente a como llegué pensando, porque entonces aprendí y porque entonces fue valioso, fue algo relevante para mí nuestra relación epistemológica de sujeto a sujeto. Entonces no solo se trata de llegar a las comunidades a intervenir, a cambiar, sino se trata también de llegar a conocer, a no convencer al otro, a dejarse conocer, incluso dejarse seducir por las formas de ver del otro mundo. Esto implica además una relación diferente entre la teoría y la práctica. Mm, Recordarán que hace unas clases hablábamos de un símbolo que se le conoce como el yin yang. Es un circulito en el que aparecen como dos goticas y por un lado en esa gotica aparece negra con un puntico blanco y en el otro aparece la gotica blanca con un circulito negro. Y la relacionamos con un símbolo fundamentalmente oriental. Pero ese yin yang no habla propiamente de Oriente, sino habla más bien de Occidente, de la forma como nosotros vemos el mundo. Básicamente lo vemos a blanco y negro, lo vemos binomialmente, o es algo bueno o es malo, o es masculino o es femenino, o es bonito o es feo, o es blanco o es negro, es yin o es yang. Incluso eso tiene que ver con nuestra forma de programar y de construir los computadores, ¿no? La programación se hace en unos y ceros, para eso están los bytes y los bits, unos y ceros y unas máquinas de Turing que procesan esos unos y ceros y los transforman de acuerdo a la lógica aristotélica y pues nos permite en últimas pues haber avanzado hasta acá, haber creado toda esta bella tecnología que hemos venido creando.
Y esa misma forma binomial de ver el mundo, de verlo todo separado, es lo uno y lo otro, termina reflejado en nuestras diferencias dentro de la praxis y la teoría. Es decir, parece que por un lado va lo teórico, una cosa es la teoría, una cosa es lo que nosotros eh, pensamos, hablamos, sentimos, perdón, más bien conocemos, hablamos, razonamos, y otra cosa es como lo práctico. Tal es así que tenemos entonces personas formadas en teoría, formadas en ciencia, por ejemplo un físico, un químico, y gente formada en ingeniería, en tecnologías de cómo se hace la práctica de ese mundo. Eh, bueno, en el caso de la psicología, pues no se ha dado esa diferencia, ¿no? El mismo psicólogo es teórico y es práctico, el mismo psicólogo es científico y es ingeniero, el mismo psicólogo investiga y hace terapia, el mismo psicólogo escribe y va a las comunidades a hacer talleres, a hacer intervención. Es decir, mantenemos una relación un poco más estrecha entre la teoría y la práctica. Entre otras cosas, muchos a veces nos sentimos un poco aburridos porque en algún momento como que tenemos muchas lecturas, le hemos leído muchos libros, nos ha llegado discusiones sí muy interesantes sobre la ciencia, la historia, la psicología, que la filosofía, que las categorías conceptuales, que el psicoanálisis, que biografías de nuestro rockstar, que Skinner, que Freud, que la cosa, pero a la hora del té, de sentarse a discutir con alguien sobre sus problemáticas, de ir a trabajar con una comunidad, a la hora de llegar a un colegio y ver una comunidad, ver un padre de familia, como que toda esa teoría se queda ahí y se pierde. Obviamente, ahorita como profesor, como pedagogo, pues te diré que todo ese conocimiento teórico te queda ahí, te va construyendo una forma de pensar el mundo que hace que cuando llegues a la práctica, pues empieces a fluir un poquitico. Y entonces estás charlando con la comunidad, estás haciendo una intervención con un niño y no estás pensando en Skinner, no estás pensando en Piaget, no estás pensando en Freud, pero ahí están por debajo de ti porque te han formado en tu forma de ver el mundo, han creado una serie de paradigmas, han creado una cosmovisión que hace cuando estés en práctica hagas la pregunta exacta que tienes que hacer, diseñes un taller en particular. Sin embargo, en psicología social comunitaria se siente que están muy alejadas la teoría y la práctica. Entonces necesitamos teorías que nos expliquen los problemas más prácticos de la realidad, no los problemas de laboratorio. Es decir, ¿cuántas veces en la vida un psicólogo se va a enfrentar a una rata bajando una palanca? Pues a menos de que se dedique a hacer una investigación sobre aprendizaje muy puntual, no lo va a hacer nunca. ¿Cuántas veces en la vida un psicólogo va a tener que discutir sobre la biografía de Freud y las diferencias que tuvo Ana Freud, si en realidad continuó con el legado de su padre? No, realmente muy pocas, son conversaciones como de cafeterías, de psicólogos, pero ahí se quedan. A la hora práctica a ti te están exigiendo otro tipo de habilidades, otro tipo de cosas. Entonces en la psicología social comunitaria se pretende que la práctica y la teoría vayan muchísimo más de la mano y sobre todo vayan tejidas, vayan enlazadas. Entonces, cuando lees una serie de textos de psicología comunitaria, se siente ese tejido. Te está hablando de la teoría y ¡pam! Te pone unos ejemplos prácticos de aquí y vuelve a la teoría y vuelve a unos ejemplos prácticos y luego atraviesa con unos ejemplos teóricos que tienen que ver más con otra ciencia, con la sociología, con la antropología y luego vuelve una práctico y luego una reflexión personal sobre el autor y sobre su infancia, su vivencia y su forma de ver el mundo, y es un tejido un poco más, es mucho más complejo de leer, desde luego. No tiene esa estructura pues rígida que se mantiene desde el positivismo, pero implica que teoría y práctica tienen que ir muchísimo más ligadas. Y esto desde luego tiene que ver también por cómo formamos a los nuevos profesionales, ¿no? Ahorita que ustedes van a ir a prácticas,
Se siente esos nervios, se siente esa adrenalina, se siente esas mariposas en el estómago que dicen, caramba, me van a soltar a la comunidad, tengo que ir a tallerear y no sé qué hacer. Yo lo que sé es leer libros y resolver exámenes. Yo lo que sé hacer es mapas conceptuales para subir a la plataforma. Pero yo no sé hacer talleres, yo no sé hacer una intervención psicológica, yo no sé hacer un diálogo sistémico, yo no sé cómo dirigir eso. Y es parte de esa adrenalina que se siente. La propuesta también de la psicología social comunitaria va en que la formación tiene que ser también más práctica, más teórica, más de la mano con las comunidades, más centradas incluso en los pensamientos propios y en las expectativas con las que llegamos a psicología. Muchas de ustedes, bueno, muchos de nosotros más bien, llegamos a psicología pensando en comprendernos a nosotros mismos, en comprender yo por qué soy así, por qué tengo este despiste tan terrible, por qué será que nadie me entiende, será que tengo algún rasgo psicopatológico por ahí guardado, por qué será que yo soy yo y no soy como ninguna otra persona. Y se espera que sí, que efectivamente la psicología nos ayude a resolver ese tipo de dudas, nos ayude al menos a tener unas relaciones familiares diferentes, a tener una sensación contra nuestras comunidades diferentes. Una persona que se pare desde el paradigma positivista te va a decir, no, eso no es posible, eso no tiene sentido, porque usted va a perder la objetividad, porque además hay un asunto ético de por medio, usted no puede mezclar sus sentimientos ni sus emociones con su trabajo, con lo que está haciendo, porque la va a embarrar, la va a patinar. Tal es así que el médico no puede operar un familiar cercano, tal es así que el abogado no puede llevar procesos de familiares, o bueno, no debe llevar procesos de familiares, porque la implicación emocional pues nubla el juicio. Pero en la psicología social comunitaria partimos del supuesto de que el psicólogo es parte de la comunidad, es alguien más de ahí, no es una persona por allá, subida en los estrados, que no tiene nada que ver, es un humano, una persona que camina, que siente, que vive en estos barrios. Y noten que también es parte de la entrada de la visión de los minutos, es decir, no somos estudiantes de Harvard becados con todas las facilidades y todo el presupuesto para irnos al África a hacer una etnografía y devolvernos. No construimos pues grandes laboratorios para ver si no nos consideramos que somos parte de la comunidad. Somos comunidad, trabajamos con la comunidad. Y si miramos pues al alrededor, dentro de ustedes, dentro de los grupos de estudiantes, hay líderes comunitarios bien interesantes, personas con vidas, con historias de vida muy particulares, muy fuertes, que les han permitido tener una visión de la psicología diferente. Y en esa psicología que han venido construyendo, pues han tenido una relación con la comunidad, y se espera que de algún modo esto que se ha venido trabajando aquí, no solo en esta, sino en muchas materias, tenga un impacto directo sobre sus comunidades barriales, sobre sus comunidades familiares. Es un asunto bien interesante. Y asimismo, eso pues lo veíamos en una clase en la que estuvimos analizando algunos artículos, no necesariamente la investigación va por un lado y la intervención va por otro. Eh, Nos venden un poco la idea como que una cosa es hacer intervención, otra cosa es hacer investigación. Cada cual son campos diferentes, ¿no? Y si usted se sitúa a sí mismo como un investigador, entonces va a hacer esas investigaciones, escribir el mundo. Y si el mundo aprovecha o no ese conocimiento, pues es problema del mundo. Yo estoy interesado en producir conocimiento. Mientras que la persona que hace intervención pues está conectada básicamente a las intervenciones y rara vez escribe. Lo que se espera dentro de la psicología social comunitaria es que el investigador vaya de la mano haciendo las dos cosas, vaya interviniendo y vaya investigando. Incluso que la investigación no es solamente investigar, porque en la medida en que usted toca un objeto,
manosea un objeto, incluso lo observa, el objeto cambia. Pensemos, por ejemplo, en un ejemplo muy sencillo. Bueno, hay un punto que no sé si alcanzaron a discutir en psicometría. Psicometría, pues hablamos todo el tiempo de validez, confiabilidad, estandarización, la cosa, pero hay algunos puntos que se han venido discutiendo últimamente, unos entre otros la pertinencia de la medida, si es pertinente o no hacer una medida, si es pertinente o no, pues desarrollar un instrumento, incluso si es ético o no aplicar un instrumento y quién va a conocer los resultados de esa medición, quiénes van a conocer ese informe. Hay personas que es mejor que no las toquen. Pues lo vivo constantemente como orientador. Hay cosas que es mejor que el profesor de aula no sepa, no lo tenga en cuenta porque es revictimizar a la persona. Perdí un poco el hilo. Bueno, la reactividad de la medida. Piensen entonces ustedes que van a hacer una investigación, por decir algo, sobre matemáticas, sobre el pensamiento matemático. Están interesados en conocer cómo las personas desarrollan su pensamiento matemático. Entonces, una forma de hacerlo es evaluando en diferentes estados, en diferentes cortes, las habilidades matemáticas. ¿Y cómo medimos las habilidades matemáticas? Básicamente con problemas. Sentamos al sujeto a resolver cierto tipo de problemas. Pero la habilidad matemática es un asunto que no es estático. La habilidad matemática también se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla la habilidad matemática? Básicamente haciendo ejercicios de matemáticas. Entonces una persona, cuando le ponemos un test de aptitud matemática a un estudiante, lo estamos evaluando, sí, a través de esos ejercicios, pero el desarrollo de esos ejercicios también tiene un efecto sobre el sujeto. El sujeto también aprende a desarrollar ejercicios en la medida en que se enfrenta a este tipo de problemas matemáticos. Una reactividad de la medida. Entonces, no es solo medir, no es solo que medir objetivamente este objeto me da una medida. Al momento de que lo mido, el objeto también cambia. Miremos otro punto, una escala de actitudes frente al género, frente al feminismo. ¿Cómo lo puedo evaluar? Se me ocurre en principio hacer una escala Likert con una serie de frases en principio machistas y otra serie de frases en principio feministas y ver cómo reacciona pues una persona, si está en total desacuerdo, ni fu ni fa. En la medida en que la persona empieza a desarrollar el test y a marcar si está de acuerdo o en desacuerdo, también causa una reflexión sobre el sujeto. Entonces sí, yo lo estoy midiendo, lo estoy evaluando sus actitudes, pero también hay una reflexión sobre él. Y cada vez que se enfrenta a alguna de estas frases, va a causar un pensamiento, va a causar una reflexión, va a causar en algún momento un revolcón. En estos momentos pues es mínimo, pero en la medida en que esta exposición es continua, el asunto puede mejorar. Entonces, esta investigación al mismo tiempo termina siendo una intervención. Y al revés, en la medida en que yo intervengo, y es parte de lo que se está manejando en pedagogía, en la medida en que yo intervengo, hago mis talleres de aula, hago mis actividades comunitarias, estoy generando un conocimiento nuevo. Un conocimiento que no solo queda en la experiencia del profesional, sino que queda en las comunidades, queda en los otros, quedan mis profesionales que están a cargo, quedan mis compañeros de trabajo, quedan los informes que presento para las empresas. Entonces esto ya es así. Y estas divisiones que hacemos entonces entre la teoría y lo práctico, entre lo bueno y lo malo, entre la investigación y la intervención, no son divisiones reales. El mundo no viene así necesariamente. Son estructuras conceptuales que nos hemos inventado para operar un poquitico más cómodamente sobre el mundo. Pero esta vía
de vincular un poco más la investigación y la intervención, pues nos ha permitido pues, tener otro tipo de modelos, otro tipo de epistemologías, otra serie de métodos. Entonces, por un lado hay paradigmas que consideran el positivismo, por ejemplo, que lo que es válido es la experimentación, es la objetividad, es la medición. Hay paradigmas que consideran que el conocimiento y los métodos válidos son los que permiten el entrelazado de significados, de redes, de sentidos, de múltiples realidades, de interpretaciones. Y hay paradigmas dentro de los que nos paramos en psicología social comunitaria que nos señalan que el mundo entonces se construye, que no hay tanta división entre lo teórico y lo práctico, que las relaciones se realizan sujeto a sujeto y sobre todo que este mundo se construye. Estos paradigmas pues son básicamente terriblemente diferentes. Y en psicología social comunitaria vemos además, bueno, nos guiamos además por un desarrollo que han tenido sobre todo las ciencias humanas sobre el concepto de decolonialidad. Bueno, hemos discutido sobre ellos hace algunas cosas, hace algunas clases. ¿De qué se trata la decolonialidad? Bueno, se dice que nuestro país tiene alrededor de unos 200 años de historia, por eso estábamos celebrando no hace mucho el bicentenario, incluso celebramos 2 bicentenarios, eh, bueno, pero pues son por unas razones ahí históricas que ahorita no voy a comentar. Antes de esos 200 años de haber declarado la independencia y señalar que este pedazo de tierra se llamaba Colombia y nos íbamos a gobernar nosotros mismos, esto que era básicamente una colonia y es algo que se repite a lo largo de Latinoamérica. Es decir, esto antes de ser lo que es, era una colonia. Pero esa colonia ha quedado ahí y ese pensamiento colonizado ha quedado ahí, en nosotros, ha quedado en nuestra forma de ver el mundo, ha quedado en nuestras prácticas, ha quedado en nuestros valores, ha quedado en nuestra forma de relacionarnos. Tal es así que todavía nosotros miramos que todo lo extranjero es bueno y que nuestras cosas, nuestras producciones no son buenas. Eh, Tal es así que alguien llega a clase tomando Coca-Cola, tomando un Gatorade y tan, eso genera cierto prestigio, cierta posición de clase, cierto poder. Si alguien llega tomando una agua panela, todos los miramos un poco raro. Tal es así que todos nos vestimos, hombres y mujeres, y es una cosa además de todo el mundo, de acuerdo a la postura típica, a la vestimenta típica de Inglaterra. Y eso se expandió por todo el mundo. Si alguien llega a clase con una ruana, con unas alpargatas, lo miramos un poco raro. Usted tiene que llegar en corbata, en vestido o en las formas como habitualmente se tiene que construir. Tal es así que nosotros vemos por la calle gente morenita, gente crespita y tan, y pasa desapercibido, pero la gente alta, blanca, de facciones finas, de ojos claros, ¡buah! Resalta en nosotros pues una forma de verlos exageradamente estética, porque creemos que todo lo que no es nuestra raza, todo lo que no es colombiano, todo lo que no es latinoamericano es bueno, es más bonito y es más chévere. Y eso se ha quedado ahí en nosotros, esa forma de colonial del mundo. Incluso, bueno, esta reflexión ya la había hecho con ustedes, pero ¿qué tantos autores colombianos o latinoamericanos hemos leído? En esta clase, pues en algún momento leímos a Maritza Montero y tal, leímos algunas vueltas, como a 2, 3 articulitos de autores que venían de Perú, de Chile, de México. Pero dentro de estos 7 semestres usted es más fácil que cite a Skinner, que cite a Watson, que cite a muchos rockstar de la psicología extranjeros y no nuestros. Los programas de psicología también se diseñan con muchos más autores extranjeros que nuestros. Eso hace también entonces que no nos estudiemos, que nos menos valoricemos, bueno, que nos valoremos menos, que pensemos que todo lo nuestro es malo, que nada de esto es chévere, que hay que estudiar otras cosas.
Y eso implica también que cuando aplicamos modelos extranjeros y que cuando los vamos a aplicar aquí empiezan a patinar demasiado, no funciona. Un ejemplo clásico que me encanta señalar son los volardos que puso cierto alcalde. Funcionan muy bien aquí en Roma, funcionan muy bien en París, porque las calles son altas, porque hay una serie de parqueaderos claramente delimitados, porque la cultura está hecha para eso. Pero cuando se colocaron aquí los volardos, tuvo implicaciones sobre el comercio, tuvo unos efectos negativos comercialmente hablando, porque además, pues como se construyeron, hubo unos escándalos de corrupción bien pesados. Eh, Tuvo un efecto estético en la ciudad que no gustó mucho, que no cuadraba muy bien con nosotros. Eh, y esto lo estamos viendo también actualmente con algunos modelos de la OCDE que se pretenden implementar en Colombia, señalando, por ejemplo, que el salario mínimo es muy alto para los colombianos, entonces que por eso es que Colombia no se desarrolla, porque tiene un salario mínimo muy alto. Pero cuando vamos a ver nuestros modelos, pues es que ese salario mínimo también está amarrado a una serie de impuestos o de colitas que tiene el salario, que no sucede en otros países, ¿no? Entonces el empresario solo tiene que pagarle el sueldo al personaje, sino tiene que hacer un aporte al ICBF, tiene que hacer un aporte a la salud, a la pensión, a una caja de compensación, y ese salario de alrededor de, no sé cuánto está el salario mínimo, eh, que está pues alrededor de 800.000 pesos, para el empresario termina siendo alrededor de 1.400.000, y eso tiene un impacto pues diferente. Señalar que hay que reducir el salario mínimo puede funcionar en otros países, ha funcionado en otros países, pero es que aquí la cultura y la forma de ver el mundo es diferente. Uh-huh. eh, eso implica también cosas que le va a pasar a usted en su trabajo comunitario, ¿no? Usted cita a una reunión comunitaria, una reunión de líderes a las 8, ¿y qué pasa? Ujú. Que hay gente que llega faltando 10 para las 8, hay gente que está desde media hora antes, súper aficionada, hay gente que llega a las 8 en punto, en punto, en punto, hay gente que llega a las 8:10, a las 8:15, a las 8:30, y finalmente a las 9 está arrancando en forma la reunión. Entonces usted no puede llegar con ese modelo de planificación estilo gringa, estilo francés, estilo europeo, en el que dice vamos a iniciar a las 8 en punto, de 8 a 8:05 me presento, de 8:05 a 8:15 hago un rompehielo, de ahí en adelante hago una introducción, porque cuando usted va a ir a campo el asunto no le va a funcionar así tal cual. Y no porque todo el mundo llega a las 8:30 y llega a las 9, porque hay gente que llega antes. Latinoamérica tiene unos niveles de diversidad para todos los lados. Hay gente exageradamente ansiosa que llega antes, y hay gente exageradamente descarada que llega después. O bueno, no solo descarada, que tiene sus problemas. Si usted llega a esa reunión, tiene que estar desde media hora antes, porque usted como profesional no puede pues darse el lujo de llegar tarde, y tiene que tener preparadas una serie de actividades que funcionan con las personas que llegan desde antes, una serie de actividades. Entonces usted prepara un tintico antes para la charla, una presentación, evocas una cosa, cuando el asunto empieza a llegar en punto, es la hora que eso usted tiene que ir haciendo otro tipo de actividad, para que además quede la sensación entre las personas que llegaron desde antes, que empezamos en punto, pero tiene que abrirle espacio para que cuando lleguen los demás, los que lleguen a las 10, los que lleguen a las 15, los que lleguen a las 9, se puedan integrar y puedan validar y participar de la reunión sin sentirse excluidos. Son modelos muy latinoamericanos que no van a funcionar pues en otros países tal cual. Cuando usted llega con modelos de otros países, termina patinando en sus formas de ver el mundo. Y en eso usted también tiene que tener una postura decolonial o una postura emancipadora. Hay
posturas entonces desde la psicología social anglosajona, o hay trabajos pues muy coloniales donde usted tiene que llegar a una población básicamente a enseñarles mejores hábitos de limpieza, porque resulta que se han venido enfermando y tenemos un brote epidemiológico, y es básicamente porque esta muchedumbre, este vulgo, estos plebeyos no tienen hábitos de limpieza. Entonces vamos a contratar un psicólogo, una enfermera y a unos... Además la cuestión de género, ¿no? Una enfermera, un psicólogo, un ingeniero, para que le enseñe a toda esta muchedumbre cómo tiene que lavarse las manos. Usted entonces va a ir a convencerlos, a hacer unas pantallas, a hacer una campaña, a hacer unos afiches, a hacer, mejor, una serie de actividades para enseñarles, ¿no? Para enseñarles, para convencerlos, para cambiarlos. Eh, pero los modelos actuales son completamente distintos. Usted no llega a convencer, usted no llega a enseñar, usted llega a entrar en la dinámica. Usted llega a buscar herramientas que ya están en la comunidad, que ya ellos la tienen, ya están ahí porque ellos han tenido un desarrollo histórico propio y los va básicamente a potencializar. Es decir, ¿qué tienen ellos, desde dónde van y cómo lo vamos a potenciar ese desarrollo del que tienen ahí? Muy probablemente las problemáticas que tiene la comunidad no son las que usted se imaginó, van a emerger problemáticas propias que usted no había contemplado desde un principio, pero va a tener que trabajarlas. Entonces su paradigma de colonial, su estilo de trabajo, tiene que dar respuesta a ese tipo de miradas que tienen una visión diferente, que abren pie, abren la lucha, abren bueno, abren el camino a una palabra emancipatoria, un paradigma emancipatorio, un paradigma decolonial donde la gente o las comunidades no sigan siendo básicamente instrumentos de los demás, sino se empoderen de sí mismos, sean dueños de sí mismos, cojan el propio rumbo de sus vidas, diseñen sus proyectos, diseñen sus vidas, no la que usted quiere, porque finalmente el plan de vida que usted diseña es para usted y lo puede diseñar usted y responde a una historia suya, sino el proyecto de vida, las metas que tenga la comunidad, que tenga el otro con el que usted esté trabajando. Eso es una mirada emancipadora, una mirada completamente distinta, algo que trabajamos desde la psicología social comunitaria y que no se trabaja tanto desde otras posturas de la psicología. Y esta mirada emancipadora pues tiene que ver con otra serie de miradas, de posturas. Desde la filosofía hablamos en Dussel con la filosofía de la liberación. En pedagogía es muy, pero muy recurrente la pedagogía de la emancipación o la pedagogía del oprimido que trabajaba un brasilero, Paulo Freire, donde pues busca justamente eso, que el ser humano que se está creando sea dueño de sí mismo, que las comunidades educativas sean dueñas de sí mismas y traten sus propios rumbos. Hay una sociología de la liberación que tiene que ver justamente con este tema. Y ahora, ¿cuál es la mirada propia que tenemos en el uniminuto? Les decía que estudiar psicología es algo particular porque no es lo mismo estudiarla en una que otra facultad. Usted puede matricularse en una universidad y siente que la psicología es una cosa. Si se matricula en otra, va a sentir que la psicología es otra. Por ejemplo, si usted ha tenido amigos de la Católica, de la Universidad Católica, que aquí en Chapinero, eh, va a ver que tienen pues una mirada puntualmente conductista, sí cercana a la clínica y tal, pero es básicamente una mirada conductista de la psicología. Si usted va a la Santo Tomás, pues son fuertes en lo sistémico, si no estoy mal. Si va a la Conrad también van a ser muy conductistas. Si va a la Javeriana tienen una mirada más humanista. Si van a diferentes lados, la psicología pareciera ser otra. Y en la psicología que usted se matriculó, aquí en la Universidad Minuto de Dios, la propuesta es básicamente comunitaria.
la propuesta es diferente. Incluso tiene que ver con nuestro lema, ¿no? Educación de calidad al alcance de todos. Incluso tiene que ver con las sedes que tenemos en el Uniminuto. Hay algo muy bonito del Uniminuto, de lo cual me llena mucho de orgullo trabajar ahí, y es que llega a las comunidades, sobre todo a las comunidades más vulnerables, las comunidades que no tienen tanto acceso a la educación como tienen que tener otros. Y se espera, bueno, y se ve entonces que el estudiante un minuto es comunidad, no estudia a la comunidad, no la ve desde lo lejos y habla por allá de las comunidades, sino vive en una comunidad, es un líder comunitario, es un ciudadano de a pie también. Si, incluso si juntamos todo el sistema público, ese dato es bien bonito, ¿no? Juntamos todas las universidades públicas y las comparamos con la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Minuto de Dios tiene más cobertura, llega a más personas de lo que llega a todo el sistema público. Cosa increíble, ¿no? Estudié en la Nacho, y en la Nacho en últimas es una universidad de carácter un poco más fufi, más play. Son chicos en últimas bien, chicos que se dedican a estudiar, no tienen este ritmo de vida que tienen ustedes de estudiar y trabajar. Eso implica también un acceso diferente. Eso implica también, por eso las sedes del Uniminuto. Tenemos sedes en Bosa, tenemos sedes aquí en Ciudad Bolívar, porque precisamente la universidad tiene que estar ahí con la gente, fácil de llegar, que no tenga que atravesarse 3 horas para llegar a la sede, que sea cómodo para el sujeto. Además, que quede donde quedan las comunidades y pueda tener un impacto directo sobre las comunidades. La noción entonces de la psicología en un minuto tiene que ver justamente con esto, con la psicología comunitaria, con una psicología emancipadora, con una psicología decolonial, con una postura mucho más crítica, con una postura al alcance de los seres humanos. Bueno, y es una universidad, en principio, Minuto de Dios, en principio de inspiración católica. Así que dentro de las universidades, bueno, hay varios tipos de universidades. Hay universidades que no tienen nada que ver con la religión. La Nacho se jacta mucho de eso, la Corporación Universitaria Iberoamericana también se jacta mucho de eso, que ellos lo que pregonan en ciencia, que ellos pregonan no ningún tipo de religión. Y hay universidades que tienen pues un corte católico. Entre estos hay universidades pontificias, es decir, que trabajan directamente pues desde el Papa, desde el Vaticano, y desde cómo que se maneja la cosa, se administra. Hay universidades católicas, creo que se les llama, que son dentro de las que trabajan bueno, administradas por las arquidiócesis, por las comunidades religiosas. Y hay humanidades de inspiración católica, como el Uniminuto, como la Sabana. Sin embargo, nuestra forma de ver la religión, de ver el catolicismo, es diferente a como usted lo vería en la Javeriana, en la Sabana, en la Universidad Católica, porque aquí tenemos una mirada desde el humanismo cristiano, es decir, rescatamos que en el otro ser humano está Cristo. Bueno, yo soy ateo, pero pues esta es la postura de la universidad, ¿no? Rescatamos que en el otro está Cristo, que la mirada de la religión es de religare, de unirnos un poco más, de que la manera como yo honro a Dios es a través de construir al otro, de encontrar en el otro un ser humano. De cada vez que mira a cualquier otra persona a mi alrededor, estoy viendo a Cristo, porque Cristo está en todos. Cristo es, todos somos hijos de Dios, de algún modo todos somos hermanos de Cristo. Entonces no le voy a hacer daño al otro, porque sería hacerle daño a Dios, sería atentar contra mí mismo incluso. La mirada entonces es bien diferente. Y bueno, hay una serie de críticas que se le hizo al catolicismo desde el humanismo, ¿no?
Mm, entre otras, pues el carácter del desarrollo de la ciencia. Ustedes pues ya han discutido un poco de eso. Entre otras, la forma como a veces se tiende a empequeñecer al hombre, a minimizarlo, ¿no? Se dice que, y es la crítica que hace principalmente un filósofo Nietzsche, ¿no? Critica mucho esa postura que si te cachetean en una mejilla, pon la otra, que es más fácil que además usted tiene que ser humilde y tiene que ser pobre para llegar al reino de los cielos. Nietzsche nos dice, no, no, eso no tiene sentido. Una religión, un movimiento filosófico, una forma de ver el mundo tiene que enaltecer al hombre, tiene que dignificarlo, tiene que sacarlo adelante. Y esas críticas se retoman, bueno, se toman en cuenta y se trabajan para esta mirada del humanismo cristiano. Entonces se piensa que el hombre tiene que ser enaltecido, tiene que, tiene que buscar la plena realización del hombre, el desarrollo del hombre sobre el hombre. Eh, bueno, eso implica también pues una serie de libertades individuales, una serie de dignidades y unas miradas muy chéveres que entre otras cosas empezó a desarrollar el Papa eh, Juan Pablo II, un Papa pues, que duró mucho tiempo y duró con esta mirada de que el catolicismo tiene que unirnos un poco más, que incluso tiene que unirnos con las otras religiones y no podemos tampoco atacar ni pegarle a las otras reuniones, ¿no? Juan Pablo II además tuvo eh, que recibir y trabajar todas las críticas que hubo de la participación de la Segunda Guerra Mundial, pues atacando a los judíos y a los musulmanes, y él buscaba pues una postura un poco más conciliadora con otras religiones. Y nuestro Papa um, actual, el Papa Francisco, eh, pues continúa bastante con la idea del humanismo cristiano, de tener eh, una forma diferente de hacer la religión, de entender a Cristo, de entender la doctrina católica. Mm, ahí se retoma entonces pues una propuesta del amor propio, que tiene justamente que ver con este carácter de colonial y emancipador que tienen que tienen las ciencias sociales. Entonces todo esto termina como encontrándose, ¿no? El desarrollo del catolicismo como llegó a nosotros, el desarrollo de las ciencias sociales y el desarrollo de la filosofía hacia hacia la psicología social y hacia la psicología unitaria, finalmente tienen un punto de encuentro aquí en un minuto. Y nos permite ver una serie de fenómenos, y es que aquí el territorio se analiza de forma diferente. Hay un concepto muy bonito que es el de topofilia. Topofilia. Topo de tierra, como el topógrafo, y filia de amor, como de amor, como filosofía, como sí, hambre, conocimiento. Entonces, en topofilia, nos hemos encontrado que la gente ama sus territorios, ama sus comunidades. Todos tenemos cierto sentido de pertenencia por nuestras ciudades, todos tenemos cierto sentido de amor por nuestros barrios. Cuando usted vuelve a su colegio puede ser maluquito, puede estar mal pintado, puede estar grafiteado, puede tener esos pupitres vueltos nada, puede tener unos profes que dicen, ay, mi profe tan divino como era mi profe, sí, era muy divino, muéstralo, y lo ve y es un viejito arrugado, mal vestido, mal, pero usted tiene por el profe, por el colegio, por los puestos, por las paredes de su colegio, un sentimiento, una sensación diferente, un amor ahí, porque usted creció ahí. Y en general los seres humanos tendemos a sentir
a sentir emocionalmente algo por nuestro territorio, se activa. Unos años más adelante usted se va a graduar y pasa aquí por la sede de confraternidad y va a decir, wow, mi universidad, qué nota, yo por aquí conocí gente chévere, aquí aprendí muchas cosas y le va a dar una sensacioncita diferente. La gente ama sus territorios y es que verdaderamente los ama. Se dice que la lucha de clases sociales y la lucha de las razas en Colombia ha estado amarrada por la tierra. Pero no, un antropólogo muy reconocido, Carlos Vasco, resaltaba que la lucha de las tierras es una lucha como de indígenas, ellos de campesinos, ellos pelean por las tierras eh, como un factor de producción, en el sentido pues marxista, ¿no? Pelean por un pedazo de tierra para cultivar y en términos de supervivencia, para mantenerse dentro del engranaje económico que hay. Pero la pelea del indígena es diferente, él no pelea por la tierra como un elemento de producción y de producción agrícola, ni como una posibilidad económica, sino pelea por su territorio. Pelean por tierras que no son aptas para sembrar, pelean por tierras que no se valorizan como se valorizarían otro tipo de latifundios. Pelean básicamente por sus territorios, porque estos han sido sagrados, porque este se les ha pasado de generación en generación, porque religiosamente tienen una relación con estos territorios diferentes a los que tendrían con otros. Por eso cuando le ofrecen tierras en otros lados, no, es que no me interesa. No me interesa irme allá, no me interesa ir allá, no me interesa fincas que están lejos, me interesa este pedacito, lo que ha hecho que sea pues una atención muy diferente cuando se adjudican las tierras. Es parte también del movimiento que estamos viendo ahorita, del paro y todos los cacerolazos y las manifestaciones que estamos viendo actualmente, pues cercanas a lo que está pasando en el Cauca y cómo se les ha dejado tierras a multinacionales para que siembren marihuana en términos legales y no se les ha adjudicado tierras ni se les ha permitido participar a comunidades indígenas que llevan miles de años en esas tierras, pero miles de años. Ellos están antes de lo que estamos los occidentales en estos territorios. Esta topofilia pues tiene que ver justamente con este humanismo, con esta forma de querernos a nosotros mismos, con esta forma de valorar lo que se supone en principio es nuestros, con estas formas de apropiarnos de nuestras comunidades, de nuestros territorios, de nuestras formas de ver. Y se manejan, se trabajan bastante en el diplomado que les comentaba hace un momento. La universidad tiene un diplomado que se llama el Diplomado de Espacios de Encuentro. En este trabajamos pues mucho esta parte del humanismo cristiano y la propuesta del Papa Francisco, los espacios de encuentro, ahorita avanzamos sobre ello. La topofilia, atravesamos un poco sobre estas versiones humanistas, la filosofía humanista y sobre un concepto que se conoce como el biopoder. Es un concepto de un filósofo muy conocido en las ciencias sociales, que es Foucault. El biopoder se refiere al hecho que cuando estamos estudiando las relaciones sociales entre seres humanos, el poder resulta no como una sustancia, no como un objeto, no como un algo que está ahí. El poder surge en estas relaciones sociales. Entonces no es lo mismo estudiar el poder que estudiar el agua, que estudiar una roca, que estudiar un mineral, porque es algo que emerge cuando dos seres humanos o más se reúnen y se dan. Ahí es donde se ve ese poder. Y además, este biopoder se refiere a que el control que se ejerce sobre los seres humanos es un poder que recae sobre los cuerpos, sobre las características biológicas de estos humanos. No es un poder que recae, no es solamente simbólico, es real y es biológico.
Entonces, hay muchísimas formas a través de las cuales los estados nacionales han logrado subyugar y dominar esos cuerpos. De ejemplo muy clásico, las formaciones de los colegios. Entonces, silencio, nos vamos a formar, los más pequeños adelante, 501 a este lado, 502 acá, primerito acá, niños acá, una fila de niñas, una fila de niños. Se le da un orden al ser humano de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a su nivel de desarrollo, de acuerdo a su curso, de acuerdo a su género, de acuerdo a su estatura, y eso le da un lugar en el mundo. Subyugado según el cuerpo que tiene y subyugado al cuerpo. Entonces, después de hacer estas formaciones, empezamos con unas, y es una práctica muy recurrente hoy en día en los colegios, empezamos entonces actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es una técnica pues también para que los chicos pues sí se concentren, pero al mismo tiempo se acostumbren al hecho de seguir instrucciones y mantener el cuerpo no al servicio de lo que pues les pide la mente. A un niño el cuerpo todo el tiempo le está pidiendo movimiento, le está pidiendo juego, le está pidiendo arrastrarse por el piso, sino ese cuerpo se subyugue a lo que necesita la población, lo que necesitan los estados nacionales. Cuerpos productivos, cuerpos disciplinados, cuerpos saludables, cuerpos fuertes. Entonces, el biopoder y este estilo de generar control sobre los cuerpos termina recayendo, entre otras cosas, en el control sobre la natalidad, en lo que se considera higiene y no se considera higiénico, en el acceso a la salud, en general sobre los cuerpos, sobre las sustancias, ¿no? Pero ante estos efectos de dominio siempre que hay dominio, así como, no sé si recuerdan una famosa ley de Newton que decía que cada acción genera una reacción. Si bien es natural que entre seres humanos haya formas de dominios, también es natural que haya resistencias. Parte de lo que estamos viviendo en este paro tiene que ver con estas resistencias. Es decir, cada vez que el profesor llega y dice, bueno, vamos a sacar una hojita. No, profe, qué manera, no hagamos. Hay una resistencia y es apenas natural. Cada vez que usted está echado por ahí echada en el sofá, en televisión relajada y alguien le dice por ahí, pero Juana Valentina, siéntese bien, hombre, como una niña, como toda una princesa, derechas, las piernas, quédese por ahí, toda espernancada. Hay un poder que en este caso se ejerce a través de la mamá, pero tiene que ver con todo un sistema de poderes que preceden a la mamá porque tienen que ver con el capitalismo, con el machismo, con la postura occidente, pero se representan en la mamá, se representan en esta autoridad y baja el poder hacia usted, bajan a controlar su cuerpo. Es natural que haya una resistencia, usted diga, no mamá, pero finalmente se da el dominio, usted le hace caso a la mamá, pero es natural que inmediatamente se ejerza cierta resistencia y la resistencia se genera en una fuerza opuesta a lo que se viene. Entonces también el poder y viene una resistencia. Muchas veces gana el poder, a veces hay un pulso y la resistencia gana un poquitico de espacio, pero lo natural es que cada vez que haya un dominio, un ejercicio del poder, haya una resistencia, una fuerza que hace el cuerpo en dirección exactamente opuesta a lo que se tiene que ver. El desarrollo de la adolescencia tiene que ver un poco con eso. Entonces, usted todo el tiempo le dijeron que tenía que tener un novio bien presentadito, bien bonito, bien chévere, y llega el más gamín a la casa justamente para mostrar una forma de resistencia. Le dicen que tiene que estar a las 10 en punto en la casa y usted llega a las 10:10 como una forma de mostrar un poco de rebeldía. Sin embargo, hay otras formas que surgen a partir de ese poder, porque esto desgasta, este movimiento desgasta. Finalmente en Occidente las guerras y los pulsos son
en juegos de desgaste. Esto cansa, esto molesta al cuerpo, esto lastima al cuerpo, esto finalmente daña al cuerpo hacer este proceso de resistencia. Entonces piénselo también con algo al estilo Aikido. Cuando llega un puño, usted puede bloquearlo con una fuerza o puede jugar con la fuerza del oponente y dejarla seguir y seguir su vida como más tranquilo. A esto se le pone también como resistencia. O en la medida en que la presión llegó, se hubo un dominio y se mantuvo ahí todo el tiempo, finalmente aún con este dominio surge una nueva forma de vida, una nueva forma de existir considerando este dominio que hay acá. Ejemplo clásico es cómo se repone la gente ante los eventos traumáticos, es decir, la resiliencia. A partir de la opresión que hay, a partir de las fuerzas de dominio que hay, a partir de los traumas, las personas encuentran formas de resignificar sus vidas, darle un nuevo sentido a lo que les ha pasado y, fundamentar, formalizar una reexistencia, darle un nuevo valor a su forma de ver el mundo y plantearse sobre ellos. Bueno, eso es prácticamente lo que se trabaja en este diplomado al que las quiero invitar más adelante. Pues trabajamos un poco sobre el humanismo cristiano, sobre la topofilia, sobre el humanismo, el biopoder, la resistencia, las reexistencias, la educación popular, las formas como las nuevas comunidades se nutren a sí mismas, se construyen a sí mismas con unos procesos internos, no esperando que llegue alguien externo a educarlos, sino formando sus propios proyectos. Y este diplomado pues es una cuenta como opción de grado pues, para las personas que no quieren esperarse 1 o 2 años a hacer una tesis o no han tenido un proceso de semilleros tampoco. El diplomado pues es bastante útil para ello, pues tiene que ver justamente con estos procesos que hemos venido trabajando a lo largo de la asignatura. Es una muy bonita forma de profundizar sobre estos conceptos. Bien, eso es más o menos el concepto de paradigma y cómo lo hemos venido trabajando en los diferentes encuentros y en los diferentes recorridos teóricos que hemos venido realizando con ustedes. Ahora lo que espero es que con estas claridades ustedes puedan realizar una pequeña reflexión, un escrito, esta vez personal, porque pues es una reflexión muy interna, es decir, ya no estaremos trabajando en grupo, sino a nivel individual, básicamente sobre los temas que hemos venido trabajando a lo largo de la asignatura. Entonces se espera que ustedes realicen una reflexión sobre cómo se ha venido transformando su paradigma, bueno, cuáles son los paradigmas sobre los que hemos recurrido en la asignatura y toquen algunos de los siguientes temas que trabajamos, ¿no? La decolonialidad, eh, esta forma de ver el mundo que es una resistencia a la colonialidad, la psicología anglosajona, las escuelas pues de Iowa, Chicago, las que estamos trabajando, la psicología social comunitaria, pues es el eje fuerte, la psicología comunitaria sistémica, pues la noción de paradigma, a lo que lo estuvimos pues dando un poco más duro hoy, las miradas del feminismo, que pues esto lo estuvimos viendo transversalmente a lo largo de diferentes clases, la investigación acción participativa, la propuesta que hizo el colombiano Falsborde, que pues es el máximo logro de la intelectualidad colombiana. Se enseñan más de 2000 facultades en el mundo y ha sido pues un avance bellísimo, una forma de hacer conocimiento que no es solo intervenir, no es solo actuar, es participar, ¿no? Investigación, acción participativa y los modelos de intervención que estuvimos trabajando 3 o 4 semanas. Entonces la idea es que usted haga una pequeña reflexión
un escrito donde él un poco pues sus reflexiones sobre estas ideas sobre las que hemos trabajado pues alrededor de la asignatura de colonialidad, feminismo, investigación, acción participativa, modelos de intervención, la psicología anglosajona, psicología comunitaria latinoamericana, psicología comunitaria sistémica y paradigmas. Obviamente son muchísimos conceptos, lo que elija unos 3, 4 conceptos y lo hila en una reflexión de máximo una hoja, una cuartilla, una página tamaño carto, pues fabuloso, fabuloso. Esto pues lo voy a repetir ahorita en un mensajito que les voy a enviar a todos para que tengan esa claridad. Bueno, pues queridas amigas, muchísimas gracias por su atención, no solo hoy en este video, sino pues por todo lo que construimos en esta materia. Fue interesante pues conocerlas, fue chévere todos los debates que se dieron en clase, fue rico compartir los análisis de noticias de lo que estaba pasando actualmente a la luz de la teoría. Espero que de algún modo pues esto tenga un aporte no solo a sus competencias profesionales y le permite a usted tener una serie de herramientas analíticas, sino que además esto haya tenido alguna serie de impacto en su vida cotidiana, en su formación personal, en su crecimiento personal, porque justamente de eso se trataba no solo la materia, sino la carrera. En últimas, para eso usted se matriculó en esta área. Bueno, queridas amigas, pues muchísimas gracias. Eso es todo por ahora. No se les olvide hacer esta reflexión. Me la envían, la suben al aula en el espacio que tenemos en la actividad 7. Permítanme rectificar un momento. Voy a ver aquí. 550. Sí, exactamente en la unidad 7 donde dice paradigma de la psicología social comunitaria. Ahí hay una entrega, una actividad, la actividad 7. Pues por ahí la suben. La idea es que, pues sí, es como les decía, una pequeña reflexión donde cojan 3 de los conceptos sobre los que hemos trabajado y listo. Y pues eso es todo. Espero, bueno, que la suban porfa este fin de semana, cosa tal que más adelante pues podamos terminar de calificar y subir notas pronto. Cualquier cosa, pues cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo a través del correo, a través de los mensajes del aula o es como les quede más cómodo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Una feliz tarde, noche para todos. Chao, chao.